días, apreciados compañeros y colegas participantes en esta bella actividad como es el conocimiento del derecho y profundizar pues en el mismo. Y hoy tendremos una charla que guarda relación con el derecho internacional público, asignatura que para ustedes deben de cursarla, objeto de culminar sus estudios en el doctorado de Derecho Penal y Relaciones Internacionales. Vaya pues mi efusivo saludo hacia ustedes por esta acto de presencia y ese tiempo que dedican hoy para podernos interrelacionar a través de las redes sociales. Saludos para los compañeros que se encuentran en el territorio venezolano y para aquellas personas también, compañeras, que nos siguen de otros países. Tengo entendido que hay algunos que están en la hermana República del Ecuador. Entonces, para todos, mi exclusivo abrazo, mis palabras de agradecimiento por tener la paciencia de poder escucharme durante unos 3 minutos, porque el tiempo también es muy corto para ello, pero sí aprovecho también para augurarles los mayores éxitos a todos ustedes en la parte académica, en la parte personal, social, cultural, y pidiéndole al Creador del Universo que este 2021 los colme a ustedes de paz, dicha y prosperidad de todos sus familiares. Entrando ya en materia de lo que se contempla en la asignatura de Derecho Internacional Público, pues está compuesto de 3 unidades. La primera unidad tenemos lo que es el concepto, el fundamento del derecho público como tal, y a la vez los subtemas son definición del derecho internacional público, etapas principales del derecho, relaciones con otras ciencias específicas, fundamento del derecho internacional público y universalidad del derecho internacional público y una breve reseña histórica. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a exponer, creo, 30 minutos que trataré de hacerles llegar a ¿Qué pasó aquí, Chema? Que nos quedamos en el aire. ¿Ah? No se vale. No, yo su primer retorno, nos quedamos en... Estaba hablando y de repente se quedó el aire. Si quiere empezar, no me voy a hacerla. No, el que se quedó congelado fue... No, la imagen ya también se quedó con el aire en el momento. No. Dígale a Adriana que se te oye, profe. Adriana, pregunta. Adriana, por favor, ¿está en el aire? No tengo retorno. Yo le escucho perfectamente, no sé si me oye a mí. ¿Quién habla? William. Sí,
William León, correcto. ¿Cómo le va, doctor? William León, ok, muchas gracias, muy amable. Entonces creo que estamos bien en el aire. ¿Quién más está allí por allí? Adriana. Aló, aló. No escucho más sino solamente al señor William León. ¿Será que comenzamos con eso? Vamos a dar inicio pues a la, como decía anteriormente, a la asignatura de Derecho Internacional Público. Le decía que está dividida en 3 unidades. La una es sobre el concepto, fundamentos del derecho público, y a su vez está definido en sus temas como es el derecho internacional público, principal historia del derecho, relaciones con otras ciencias específicas y de igual manera la universidad del derecho. Eso será el primer tema que vamos a tocar. El segundo tema se trata de la comunidad internacional. En esto tocaremos en las próximas clases la capacidad internacional, quiénes son los sujetos del derecho internacional, la personalidad internacional del Papa, etapas jurídicas del papado, clasificación de los estados, estados simples y compuestos, doctrinas del efecto constitucional, doctrinas del efecto declarativo, doctrinas sobre el reconocimiento de gobiernos de facto y la responsabilidad que esto acarrea. El tercer tema es bastante amplio y yo lo he dividido en 2 subtemas. La primera fase será derecho de Estado, clasificación del derecho de Estado, los fundamentos del mismo, derechos absolutos, clasificaciones fundamentales, restricciones y los derechos de soberanía. Y la segunda fase, correspondiente a esta tercera unidad, serán restricciones a los derechos interiores, restricciones a los derechos de soberanía exterior, relaciones relativas de los estados secundarios y responsabilidades internacionales del Estado territorial que componen los tratados internacionales. Esta materia, pues, de más es sabido para todos los que inicialmente comenzamos los estudios del derecho penal por grado, que es la relación que puede existir entre los estados donde se manejan algunos conflictos. Por eso, dando inicio a la temática, profundizaremos diciendo que el derecho internacional es la rama del derecho que se ocupa de definir y regular las relaciones entre los estados, así como también se encarga de la gestión y de la utilización de todos los bienes comunes, entre ellos el medio ambiente, las aguas internacionales. Y la esencia principal es asegurar la paz y la seguridad internacional, siendo como un modelo de un orden social internacional. Estos tratados internacionales buscan, como lo he explicado, que exista la unión del respeto de la soberanía, del medio ambiente, de los tratados y sobre todo los derechos fundamentales de todos los que habitan en el globo terráqueo. Todo tiene un comienzo y todo tiene una historia. Nuestra evolución a través del tiempo nos genera una historia. Cuando nacemos, cuando crecemos, cuando nos perfeccionamos en determinadas áreas de oficio o de carreras, inclusive hasta cuando fallecemos. Entonces vamos a preguntar un poco en la historia del derecho internacional. Y para ello comenzaremos diciendo que el derecho internacional público data del tratado más antiguo que puede existir, como es el de Mesopotamia o Numán, que fue por allá alrededor del año de 3100 a.C. Este tratado ya para aquel entonces regulaba las fronteras y su inviolabilidad, que no quiere decir más nada, sino llevado al contexto actualmente, que es el derecho de soberanía. Fijémonos que nomás hace 3100 años antes de Cristo, ya Mesopotamia estaba firmando un tratado para regular el cumplimiento de sus fronteras. Entonces allí viene la trayectoria de aquel nacimiento del derecho,
que al final nos vamos a dar de cuenta que se va a ir aglutinando entre una cantidad de ramas del derecho que componen las normativas del cumplimiento establecido de la buena conducta y del buen desenvolvimiento que debe tener el hombre dentro de la sociedad. Entonces, vemos que el Tratado de Mesopotamia es más antiguo, que data de 3100 años antes de Cristo. Después vienen otros tratados, diría que el Tratado de la Era más moderna data de 1648, que fue firmado para aquel entonces por la mayoría de potencias europeas, que era en la guerra de los años 30. Dicho tratado estableció algunos pilares fundamentales en el marco jurídico actual. Por otra parte, hay un tratado antiguo también que se llevó a cabo por las antiguas civilizaciones griegas. Y esas civilizaciones griegas se denominaban ligas griegas como antecedente a los tipos de estados compuestos en el siglo XVII. Se conocen como confederaciones. Y esas confederaciones dieron nacimiento a una figura emblemática que eran los cónsules. Los ciudadanos cónsules sirvieron del embrión para el desarrollo y las relaciones interestatales y las representaciones de cada estado ante otro estado. Entonces, si lo trasladamos a la era actual, vamos a ver que es el nacimiento de una diplomacia, porque los países tienen representaciones diplomáticas, como es el caso de los embajadores y los consulares. Esa figura de aquel entonces de los tratados griegos, que se llamaban confederaciones y que dieron nacimiento a la creación de aquella figura, que era denominada consulares, da nacimiento a lo que llamamos el derecho consular, el derecho de relaciones internacionales diplomáticas de los países. Y allí vamos atando atajos, para hablar de una manera más folclórica y más andragógica, que nos permite ver que todo lo que viene desde la historia a la actualidad va guardando una correlación y que pues, nos permite ir refrescando los conocimientos desde que comenzamos a estudiar el pregrado. Cuando comenzamos a estudiar el pregrado, vimos aquellas cuestiones que en aquella oportunidad tuvimos la oportunidad de estudiar. Después nos fuimos estudiando, fuimos profundizando el conocimiento, y hoy en día que estamos en esa bella etapa de culminar una carrera y obtener un título de doctorado, pues prácticamente vamos relacionando una cosa con otra. Y fíjate que aquí conseguimos aquella figura de la creación del cónsul a través de las confederaciones interpuestas por las comunidades griegas por allá en el siglo XII. Cabe mencionar también otros tratados relevantes, como es la Declaración de París, que ya es más reciente, en 1853, sobre la Guerra del Mar, y el Convenio de Ginebra, de 1864, y de igual manera que era para velar por los derechos de los prisioneros de guerra y velar por los heridos en campos de guerra. ¿Qué se hacía a través de aquel tratado y qué se hace a través de aquel tratado? Es velar por la integridad física del ser humano, velar por los derechos del ser humano. Es un requisito sine qua non. Toda persona tiene derecho, tiene el Estado la obligatoriedad de garantizarle sus derechos a la vida. Y ese tratado existe desde aquella época. Lamentablemente, pues, en algunas partes, quizás no los cumplan al pie de lo que está indicado, pero que a medida que vamos desarrollando esta charla, vamos a ver allí un tema que guarda relación con esto. De igual manera, cuando se hace la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, también se firmaron los tratados. Se creó la asociación que se denominaba Comunidad de Naciones Europeas, que fue en la Primera Guerra Mundial. Pero ya viendo que como que no rendía los suficientes intereses que se buscaban a través de aquella situación, da nacimiento a la Organización de Naciones Unidas, que aún está vigente, y que vela no solamente por los derechos de la comunidad europea, sino ya está incursionando inclusive en algunos derechos que tiene que velar dentro del globo terráqueo por cualquier país que tenga vinculación directa con la Comunidad Europea. Todo país
que tenga relaciones internacionales con determinado país, para tener aquellas relaciones deben ser garantes de las normas establecidas en su ordenamiento jurídico de aquel derecho que se denomina derecho constitucional. Entonces, a medida que vamos en la charla, vamos extrayendo una cantidad de ramas del derecho, y ya tocamos el derecho consular a través de los tratados de Grecia, por ahí en el siglo XII, y ahorita tocando este tema de la Organización de las Naciones Unidas, estamos tocando el tema del derecho internacional constitucional, porque es la figura de que debe cumplir un país garante de los derechos para ser admitido y no ser rechazado por los demás países del mundo, porque pueda dar paso a ser compuesto o tratado como un gobierno de facto, que es aquel gobierno que viola la Constitución y que viola las normas establecidas que garantizan los derechos y garantías de todos sus ciudadanos. Cabe resaltar también que el derecho internacional público tiene connotada relación con el derecho comparado, por cuanto lo mismo se relacionan en un acercamiento que entendemos en las políticas sociales, culturales, económicas de cada Estado, tal como sucedió al principio de la historia iluminada en el derecho comparado, cuando nos remontamos a la era de Platón, la era de Solón, Sócrates, Aristóteles, que fueron los que dieron inicio a la creación del derecho comparado, con la constitución de las ciudades griegas, por allá en los años 451 y 449 a.C. Cuando analizamos la historia del nacimiento de estas constituciones de la era griega, que era el derecho comparado, que no era más sino velar la constitución de determinada ciudad griega con la constitución de otra ciudad para que existiera un entendimiento entre las personas, nos retraemos y nos vamos directamente al Tratado de Mesopotamia, que fue dado en el año de 3100 a.C., donde vemos que comienza ya el derecho a la soberanía territorial. Entonces, vamos analizando derecho constitucional, derecho consular, derecho comparado, y a medida que vamos llegando a la charla vamos a ver el derecho penal, que es un requisito que encaja dentro de esta norma, porque también en los tratados internacionales existen organizaciones que tienen que velar, así como se velan por los derechos humanos, se velan también por las sanciones penales en que sujeto cualquier Estado que vulnere o viole los tratados internacionales existentes. ¿Dónde aplica el derecho internacional público? Para que existan los respetos a todos los que contemplan dentro del derecho internacional, se regula que las violaciones a través de a través de cada tratado internacional, pues tiene que ser analizado, estudiado y sancionado. Y para ello existe la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, donde cualquier persona que se considere que está siendo vulnerados sus derechos, ya sea por vía penal, por vía civil, pero que considere que se le violentan los derechos, pues se acude a la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que es la que va a velar y es garante de esos tratados internacionales públicos, donde el Estado infractor debe resarcir el daño causado. Y cuando se trate de derechos que atenten contra la integridad de las personas, por malos tratos, por torturas, por privaciones legítimas de libertad, por privaciones, por desapariciones forzosas, por falsos positivos, pues está la Corte Internacional Penal, con sede en La Haya, donde está compuesto una cantidad de personas, tienen sus fiscales, tienen sus jueces, y los países son sancionados también. Si hacemos un poco de historia nuestra, pues nuestro país también ha tocado en reiteradas oportunidades, ha sido sancionado no solamente por la Corte de Derecho Internacional de Derechos Humanos, sino también por la Corte Penal, por algunos casos de desapariciones forzosas, y ha tocado que resarcir. Caso que viene ahorita a mi mente, el caso del Amparo,
de hace ya unos años atrás. Los rasgos particulares del derecho, como ya se ha dicho, los sujetos del derecho internacional público son los estados nacionales, debidamente reconocidos por los demás países y comunidades internacionales. Para que un país sea reconocido por los demás países, pues debe tener sus fundamentos legales, debe estar legalmente suscrito a todos estos tratados. Pero el hecho de no estar suscrito a estos tratados no quiere decir que se considere un país autónomo de ser independiente, no. El país, independientemente que no esté suscrito a determinados tratados, es objeto de una supervisión por los demás países. Porque la finalidad de la ley, el fiel cumplimiento de la ley, está establecido en toda esta cantidad de tratados y son los que van a estar pendientes de que se le dé fiel cumplimiento a lo que está suscrito y sancionarlo de acuerdo a las violaciones en que incurran los mismos. Yo, en mi función de docente, uno siempre trata de sacar algún concepto muy personal. Y cuando uno se pone a gozar esta relación de una cosa con otra, yo pues tengo un concepto que es de mi propia autoría. Y yo digo que el derecho internacional público es una rama específica, cuya área de interés son las relaciones jurídicas existentes y por existir entre los países del globo terráqueo, bajo el concepto de toda normativa constitucional de cada Estado, prevaleciendo en la misma la soberanía y como norma fundamental el derecho inviolable de todo ser humano que habite en ese Estado, sea nacional o sea una persona que esté allí en ese Estado. Entonces, pues, creo que es lo esencial, velar por la institucionalidad del país o de los estados, como su nombre se indica, que es lo más prudente llamarlo estado que país, y de igual manera que se vele por los derechos de los seres humanos. Elementos del derecho internacional público. Los elementos que se fundamentan dentro del derecho internacional público es la soberanía, como un elemento central de todo Estado. De igual manera la equidad, que no es más sino remontándonos al nacimiento del derecho, como decía Ulpiano, dale a cada quien lo que le corresponda. O como se dice en otro proverbio, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso no es más nada sino la equidad del derecho. Entonces el derecho internacional público busca garantizar la soberanía de los estados, la equidad de la justicia que debe imperar dentro de ese estado, que es como una norma constitucional que tiene que cumplirse, ser bien fiel cumplidor de los tratados y convenios que se hayan firmado con respecto a la integridad territorial y con respecto a los derechos de los ciudadanos, como una fuente obligatoria del fiel cumplimiento del derecho internacional público. En el acontecer del derecho internacional público, yo me he tomado la libertad de traer algunos nombres de personas muy insignes, jurisconsultos que se han dedicado a esta bella rama del derecho. Y entre esos voy a citar al doctor Brutus Gali. Brutus Gali es un diplomático egipcio que nació en la ciudad del Cairo en el año de 1922 y fallece en el 2016 en la misma ciudad del Cairo. Fue un eminente diplomático, fue estudioso y garante del derecho internacional público en todos los conflictos desarrollados en el Medio Oriente y que guardaran relación con Estados Unidos o con la Comunidad Europea. Un insigne luchador del fiel cumplimiento de las normativas del derecho internacional público. Brutus Gali. De igual manera, traigo a cotación a David Caron. David Caron, un insigne profesor norteamericano, nacido en 1952 y fallecido en el año 2018,
insigne defensor de todos los convenios firmados a nivel universal, sobre todo con el Convenio de Ginebra y el Convenio de Costa Rica, que vela por los derechos humanos, entre otros. Phyllis Astor, ciudadano de origen austriaco, nacido en 1950, profesor universitario, dedicado al fiel cumplimiento de los derechos humanos y presente todo el tiempo en las Naciones Unidas como garante de que estos derechos humanos siempre se cumplan en beneficio de la humanidad. Hay un caso muy específico de un ciudadano que simplemente era un guardia nacional, pero no de nuestro país, sino un guardia nacional bosnio. Se llama Lanson, ciudadano guardia nacional bosnio, quien dominaba muy bien el inglés y lo domina actualmente. Ese hecho merecedor una cantidad de reconocimientos, porque este ciudadano guardia nacional militar bosnio se dedicó, por su manejo del inglés, a ser fiel intérprete de los derechos a todos los ciudadanos que estaban recluidos en los campos de concentración en Bosnia, en Silesia, y se dedicó de antemano a garantizarle los tratados internacionales firmados para que aquellos prisioneros de guerra no sufrieran maltratos ni vejaciones por tanto. Ha sido reconocido como una figura emblemática de este fiel cumplimiento. De igual manera, latinos, americanos, yo me he tomado la imperiosa libertad pues, de mencionar a dos, como lo hago en el derecho penal, que al doctor Reyes Chandía, insigne maestro, insigne procursor del derecho y los medios probatorios en el derecho penal, y del cual salió pues aquella insigne figura que fue prácticamente su asistente en sus tiempos de juventud, hoy en día de una persona mayor, como el doctor Parraquijano, y seguido también por otro insigne amigo mío, como es el doctor Rodrigo Rivera, de nuestro país, Venezuela, los dos anteriores de nacionalidad colombiana. Yo he traído acotaciones en Derecho Internacional Público al doctor José Gustavo Guerrero. Este hombre nace en el año de 1876 en El Salvador y muere en el año de 1958 en Niza, París. Fue un ilustre jurista, llegando a ser el primer presidente de la Corte Internacional de la Justicia Penal de La Haya, doctor en jurisprudencia y doctor en Derecho Canónico, profesor del alma mater de la Universidad de Salvador. Fíjate lo que es profundizar poco a poco en el conocimiento del derecho, porque de repente para muchos desconocíamos que el primer presidente de la Corte Internacional de Derecho Penal de La Haya hubiese sido un latino, ¿no? Y más de un país tan pequeño como El Salvador. Y entonces resulta que tenemos aquí un insigne hombre llamado José Gustavo Guerrero. Y he traído también a cotación a otro insigne hombre del derecho, al doctor Antonio Sánchez de Bustamante y Siben. Antonio Sánchez de Bustamante y Siben nace en La Habana un 13 de abril de 1865 y muere el 24 de agosto de 1951. Este insigne doctor Antonio Bustamante fue el creador del famoso Código de Bustamante, que no es más sino aquella reunión que se llevó a cabo en Cuba, donde asistieron todos los países del continente para designar, evaluar y crear la norma de un código
que velara por los derechos de nuestro continente en determinado momento. Pido disculpas por las fallas técnicas del fluido eléctrico y vamos a culminar los breves minutos que disponemos. Quedamos que en el caso del doctor Antonio Sánchez de Bustamante, insigne hombre cubano, nacido por allá en La Habana el 13 de abril de 1865 y muere el 24 de agosto de 1951. Un abogado jurista, político, promovió la existencia de una normativa común para América sobre el derecho internacional público, como el conocimiento, puesto en práctica el conocimiento de la vigencia del Código Bustamante. Fue nombrado en el año de 1908 miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y en 1921 fue nombrado juez de la Corte Penal de Justicia Internacional por la Sociedad Nacional. Asimismo, fue el primer vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia y Letras de Cuba. Debemos resaltar que en aquella reunión para crear lo que se denomina el Código Bustamante, por Venezuela asistieron los juristas Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Llanes y Rafael Ángel Arraiz. Por Ecuador asistieron Gonzalo Salduvide, Víctor Ceballos y Colón Elí Alfaro. Ya para concluir esta charla, me resta solamente decirles que también existe como normas de organizaciones internacionales a nivel mundial que guardan relación con lo vigente en el Tratado de Derecho Internacional Público. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, que se ha creado para hacer cumplir el ordenamiento internacional donde se encuentran la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad, que está integrado como miembros, y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, igual como la Comisión de Derechos Humanos. Y allí pues sale cualquier decisión que de acuerdo a sus estudios, a sus interpretaciones, de acuerdo a todas las investigaciones exhaustivas, dan paso para ser enviadas tanto a la Corte Penal o a la Organización de Derechos Humanos entonces de Costa Rica. Ellos son, si se quiere, los garantes del cumplimiento de los tratados. Los países firmantes de tratados internacionales tienen la obligatoriedad de cumplir fielmente lo que allí se ha firmado, lo que se ha acordado. Y al querer dejar en evidencia que aquellos tratados sean declarados nulos, que quieren abandonarlos, no quiere decir que sean exonerados de ser independientes, sino cumplir con normas internacionales. Los países a nivel mundial velan siempre, y es su obligatoriedad y es su compromiso que tienen, porque se cumplan los derechos de la soberanía, del ambiente, de la salud, de la vida del ser humano y los respetos a la territorialidad. Por eso nos trasladamos al inicio de la clase cuando hablamos del Tratado Internacional de Mesopotamia y hablábamos de las ciudades griegas. Y fíjate que es el complemento de la evolución del derecho que lo vamos a sustraer desde 3100 años antes de Cristo y por ahí 450 y tanto, 51 y 440 también antes de Cristo, lo traemos a pleno siglo XXI y entonces nos encontramos que estamos dando que el cumplimiento a algo que hace muchísimos, pero muchísimos años se comenzó a cristalizar. Yo les voy a instalar en plataforma, apreciados concursantes en esta asignatura, de los temarios, los subtemas, las actividades del proceso de evaluación y los objetivos a lograr. Se va a instalar en plataforma, pues yo repito,
para que ustedes sepan cómo van a hacer los trabajos de presentación, cómo se van a valorar cada actividad que vamos teniendo, perdón, poco a poco, y cuáles van a ser los días de clase. Los que tengan a bien instalarse ese día y que se les permita por el tiempo que tengan ustedes, o porque de repente no vayamos a tener inconveniente de flujo eléctrico, pues perfectamente lo pueden hacer ese día, o si no, estas clases pues quedan aquí grabadas y entra usted a la plataforma y tiene para que usted pueda tener conocimiento, que esta es la maravilla que nos permite hoy en día el mundo del internet, las redes sociales, y entonces pues, podemos desenvolvernos así. Tomando en cuenta pues siempre que somos personas ya adultas, personas responsables que tenemos que estar pendientes de nuestras actividades en las cuales nos enfrascamos, en las cuales tomamos como un compromiso. Yo pues soy un poco, no tan austero, pero sí me gusta dar cumplimiento de las cosas. Y entonces allí les hago un llamado pues, de la fecha exacta en que es de entregar su trabajo sobre cada actividad. Tienen suficientes días para que lo desarrollen. Explico cómo se va, en cuántas son las hojas máximas de las cuartillas y cuántas son las mínimas. Y igualmente les recuerdo que son trabajos individuales. Entonces, pues, no tengo más que explicarles. Solamente les deseo éxitos en su vida diaria. Muy próximamente culminarán ustedes también lo que hoy el proyecto que ha comenzado, que es convertirse en doctores de Derecho. Bonita fin de la carrera de ser estudiante de Derecho hace muchísimos años de pregrado y optar al título de doctor. Bienvenidos pues al conocimiento, bienvenidos pues a profundizar en el aprendizaje y que mañana, pasado mañana, lo poco o mucho que han podido aprender de este humilde servidor y de otros que han servido de profesores suyos, sirvan para que ustedes también lo puedan llevar a otros. Porque tengo entendido que muchos de ustedes pues, también son profesores de pregrado o de maestría. Ya próximamente también serán profesores en doctorado. De todas maneras, mi exclusivo abrazo y la verdad que muchas gracias por su asistencia. Que la pasen bien. Que Dios les bendiga.